nuevamente. Bienvenidos a su programa Aliméntate con la Verdad. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente en sintonía juntamente con ustedes para traerles un mensaje acerca de la iglesia de los últimos tiempos. Y en esta hora, en esta ocasión, tengo el privilegio de tener a mi hermano Alex acompañándome. Dios le bendiga, hermano Alex Loaca. Amén, hermanos y hermanas. Es una bendición poder llegar a través de estos medios a cada uno de nuestros amigos que nos puedan observar. Y gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos da, ¿verdad? Porque este es un privilegio tan grande que el Señor nos permite el poder expresar y hablar de su palabra. Entonces hoy lo que vamos a hablar es sobre una de las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Y la iglesia que vamos a tocar hoy es la iglesia de la Odisea, sabiendo las características que tenía y qué era la Odisea, qué había en esa iglesia y cuáles fueron los defectos o los errores que pudo tener. Amén. Dice que esta iglesia se le denomina la iglesia tibia o insípida. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta, es porque viene como un inspector, viene a revisar a cómo está nuestro trabajo, cómo están nuestras obras, de qué manera nos estamos comportando. Y dice que la palabra he aquí es, mira, discierne claramente, vengo a escudriñarte, porque he visto cómo estás delante de mí y vengo a escudriñarte. Sabemos muy bien, dice que esta palabra no es para los incrédulos, porque el capítulo aquí está diciendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el control de calidad de la iglesia. El Espíritu Santo, como que dice, ya le dijo el Señor Jesucristo, hay una iglesia que necesitas ir a inspeccionar. Necesitas ir a revisar cómo están sus obras, cómo está su caminar, cómo está su comunión contigo. Entonces de eso es lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Sí, lo principal que estamos hablando sería el primer punto, que es cómo el Señor se les presentó. Y aquí es donde estamos viendo cómo el Señor llega a la puerta, toca, está pidiendo que se le abra, ¿verdad? Sí. Pero lo vamos a enfatizar también en el libro de Cantares, que se menciona, donde dice, ¿verdad?, la palabra, que el Señor está buscando quien esté atento, quien tenga atento su oído para abrir. Y en el libro de Cantares dice, yo dormía, pero mi corazón velaba una voz. Mi amado toca la puerta. Y mire la manera en que se presentó aquí, ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Y dice, pero lo que más me interesa es en el versículo 3, porque dice, me he quitado la ropa. Entonces, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo volveré a ensuciarme? Entonces el Señor se presentó con una actitud de examinarlo, como decía usted, de examinar cómo era la condición que estaba la iglesia, pero ahora la iglesia estaba acomodada. Entonces es la condición que tenía la iglesia, es el segundo punto que vamos a ver. Esa era la condición que tenía la iglesia, estaba acomodada. Amén. Y se le presenta, como dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, como que dice, el único juez justo que puede darte un juicio correcto, porque dice la palabra del Señor que Él es el único que nos puede juzgar de acuerdo a nuestras obras y darnos un justo juicio. Entonces, aquí está la puerta. Vino el Señor a escudriñar a esta iglesia porque, como dice usted, la iglesia tiende a entrar en un estado de adormecimiento, cambiarse su ropa y acomodarse, sentirse muy bien con lo que tiene nada más y sabiendo que la vida del cristiano debe ir de ascenso en ascenso, buscando cada día más llenarnos de obras, llenarnos de fe, llenarnos de frutos, de los dones del Espíritu Santo, porque es como el que va a viajar. Prepara su maleta y empieza a llenar de todo lo que va a necesitar. Amén. Para el lugar donde va. Yo necesito llenar mi equipaje de las cosas que dice la palabra del Señor, que Él va a preguntar si yo la llevo conmigo para según como yo vaya preparada, me va a dar mi lugar en el reino de los cielos. Sí, esa es una bendición tan grande, ¿verdad? Como mencionaba usted, el mejor ejemplo de irnos de viaje. Y el Señor, mire, el Señor dice que nos habla una,
2 y hasta 3 Amén. veces. Ujú. Entonces aquí lo que estamos viendo que el Señor le está hablando a la iglesia, le está diciendo, tienes muchos defectos que no me están gustando, tienes muchas cosas que no puedes llevar allá, No te sirve. no te sirven, Amén. es que son terrenales, déjalas aquí en la tierra. Y esa es una bendición la cual el Señor nos está dando a nosotros el poder escudriñar. Amén. Y podemos ver, ¿verdad?, la condición que tenía también en el libro de Isaías 57:8, donde dice, tras las puertas cerradas, dice, han colocado sus ídolos y han adorado a otros dioses y no a mí. Esto es adulterio, porque entregan su amor a estos ídolos en vez de amarme a mí. Entonces lo que tenía, lo que el Señor no quiere que llevemos nosotros de esta tierra es el amor a lo material. El Señor quiere que amemos primeramente lo espiritual. Amén. Entonces el Señor nos está dando una bendición a través de Sí. busquemos la santidad, porque sin fe y sin santidades Nada. nadie verá al Señor. Amén. Entonces el Señor nos está pidiendo consagración. Amén. Conozco tus obras, conozco lo que haces. Delante de mí todo está descubierto, dice la palabra del Señor. Y dice, conozco tus obras y veo que dices que eres rico, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Y no sabes que eres una desventurada, miserable, ciega y desnuda. Veo que en ti lo que hay es una miseria en el corazón, una pobreza espiritual, que lo que tú crees que para ti es una riqueza, para mí es una miseria. Y no es como quien dice, lo que yo vengo a buscar. No es eso lo que yo quiero de ti. Necesitas cambiar estas actitudes porque no es el equipaje que necesitas traer acá al reino de los cielos. Amén. Es una evolución que nosotros tenemos que tener. Amén. Porque por eso, como mencionábamos al principio, ¿verdad?, somos como la luz de la aurora. Amén. Entramos en un estado cuando venimos al Señor, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino avanzar. Por eso se puede cumplir la palabra que vamos de victoria en victoria, porque traemos muchas cosas que al Señor no le agradan, pero que el Señor en el caminar de Él y a través de la palabra poderlas ir perfeccionando. Amén. Porque realmente el único que perfecciona la obra en nosotros es el Señor. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Entonces esta iglesia estaba sin Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos decían, estamos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y aquí, como decía mi hermana, soy rico y se me ha enriquecido. Se creían que tenían todo, pero habían dejado lo más esencial, buscar primeramente el reino y su justicia, porque a través de las obras y la fe vamos a alcanzar ese reino y vamos a presentarlo en esta tierra. Habrá algo que le gusta al Señor es cuando nosotros dependemos de Él. Y Amén. esta iglesia era todo lo contrario, se sentía autosuficiente. Pasa en el cristiano cuando tiene una vida bendecida, una vida que no carece de nada, tiene salud, tiene dinero, tiene vestidos a cuales cambiarse. Entonces se siente autosuficiente, no necesito a Dios porque yo me puedo dar todo lo que necesito. Pero he aquí aquel que tiene una carencia, he aquel que depende de Dios, que necesita de Dios que le supla para un trabajo, que necesita de Dios para que cuide de su familia, que cuide de sus hijos. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ver que nosotros somos como aquellos hijos que en todo momento recurren a su Padre con una necesidad y Él sentirse como el protector nuestro. Amén. Y otra de las características que podemos saber aquí, que dice que eran pobres, eran ciegos. Ajá. Y estaban desnudos. Entonces son 5 facetas que esta iglesia tenía degradadas. Amén. Porque se preocuparon en enriquecerse en lo material, pero descuidaron lo más esencial. Y ahí es donde podemos aplicar ese pasaje donde dice que estemos bajo la poderosa mano de Jehová. Amén. Que es la gracia. Amén. Los 5 ministerios nos vienen a enseñar muchas cosas. Ellos estaban sin cobertura, no tenían cobertura, no tenían vestidura, habían perdido la visión. Amén. Tuvieron la visión terrenal, pero no perdieron la visión celestial, a donde se cumple la palabra también, donde dice el Señor, vean, trabajad por la comida que permanece para vida eterna, Amén. no para esta Amén. terrenal. Y ellos eran lo que hicieron. Amén. Entonces tenían una idolatría
según en lo que vimos, porque dice, yo tengo dinero. Y no es que el dinero, enfaticemos que el dinero sea malo, sino el amor que le ponemos a esa cosa. Porque lo que hay en nuestro corazón, ahí se va a mostrar a qué Dios servimos. Amén. Y dice la palabra que no podemos servir a dos dioses. Raíz de todos los males, dice, el amor al dinero. En Mateo lo enfatizó, no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Amén. Nuestros tesoros son espirituales y deben de estar buscando la mira hacia los cielos. Pero después de que el Señor les denotó estas 5 actitudes malas que ellos tenían, necesitaban cambiar, le da la solución. Porque nuestro Señor Jesucristo en todo piensa. Primero te declaro tu pecado, pero te doy la salida. Aquí está la solución. Y mire, son 3 cosas que le aconseja el Señor a esta iglesia tipo de nosotros. Compra oro refinado. No pongas tu mirada en las riquezas de este mundo. Compra el oro refinado que tipifica, como dice, la justicia. Y para comenzar es la fe. Necesitamos tener fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, que yo no tengo ahorita para suplir mi necesidad, pero el Rey del cielo, nuestro proveedor, me va a suplir. Sí, porque pues ellos se acomodaron en la riqueza. Entonces la fe menguó. Ya no podían hacer obras. La fe de ellos decayó. Y eso es lo que tenemos nosotros tener cuidado, porque son los últimos tiempos. Y el mundo nos puede, mire hermano, contagiar, envolvernos. Y cuando sentimos, nos podría pasar lo de Sansón, que a Sansón le dieron órdenes de no juntarse con los filisteos, y él dijo, no, yo voy para allá. Y mire cómo terminó. Puede ser que nosotros, y algo que me voy a Sansón, es que a él dice que le arrancaron los ojos, perdió la visión, dejó de ver al Creador, dejó de ver al que era su sustento. Entonces hay muchos que están así, con ojos arrancados, o como dice la palabra, tienen ojos, pero no ven. Es una ceguera espiritual, amén. Dice que la otra solución es también, primero compra oro, segundo vestiduras blancas. Ellos se caracterizaban porque se jactaban de que en el lugar de la Odisea, que eran los laodicenses, producían una lana negra especial que en ningún otro lugar se producía. Dice que era fuente de dinero para ellos, fuente de prosperidad, pero el Señor le dice, esas vestiduras negras con las que tú te puedes vestir no te sirven. Yo te ofrezco unas blancas, unas limpias y resplandecientes, que son las obras justas, dice, del cristiano. Hacer obras dignas de arrepentimiento, porque eso te denota tu vestidura blanca. Sí, y otra de las cosas que podríamos ver ahí, de que ellos se arrepintieron, pero no se convirtieron. Porque todo aquel que se convierte empieza a tener frutos, empieza a hacer obras, empieza a manifestar el poder del Señor, lo que el Señor mismo hizo, ¿verdad? Porque si vemos el mejor ejemplo, el prototipo, es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo. Dice Él, lo que yo hago, ustedes también lo van a hacer, y mayores. Entonces es el prototipo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí esta iglesia perdió todo. Se descuidó. Estaba desnuda, pobre, espiritualmente, y sin visión. Amén. Entonces, un cristiano que no tenga visión, o pongámoslo en el ejemplo humanista, una persona que no tenga metas, no va a crecer, no va a superar. Se quedó estancado o no. Y por eso la palabra nos compara como el perezoso, dice. El perezoso no tiene metas, no tiene visión, no tiene deseos de superarse. Y nosotros en este evangelio tenemos que ir superando, tenemos que avanzar, tenemos que ir de poder en poder, de victoria en victoria. Amén. Es lo que el Señor nos está hablando en esta palabra. El colirio es el discernimiento espiritual. ¿Y cómo lo adquirimos nosotros? A través de la palabra, a través del conocimiento. Me voy allá donde, cuando iban a la batalla con los filisteos, que iba Jonatán, y dice que no había comido el pueblo. Y él tomó miel, dice, y comió miel, y se le abrieron los ojos. Y la palabra es comparada como la miel. Necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios, como lo hablábamos en el programa anterior, para poder adquirir esta sabiduría
ese discernimiento espiritual y ver qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Por eso dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces el Señor está aquí a la puerta con una advertencia. Te he escudriñado, pero todavía hay oportunidad. Porque como dice la palabra del Señor ahí, vámonos ahí donde estábamos en Apocalipsis 3, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vine a la puerta, pero si tú me abres, hay manera de solucionar esto. Ya te planteé qué es lo malo, te planteé qué es lo que tú puedes hacer para cambiar tu situación, porque te encontré tibia. Sí, y lo más visible que podemos ver también donde el Señor dice que Él es la puerta. Amén. Y dice que hay dos tipos de puerta, una puerta angosta y una ancha. Amén. Y entonces lo que la iglesia esta tomó, ir por la puerta ancha, que lleva a la perdición. Amén. Porque ellos, entonces estamos hablando de una iglesia que se queda en la gran tribulación. Prefirieron más las riquezas, prefirieron la puerta ancha. Y según lo que dice la palabra, el procurar entrar por la puerta angosta, donde dice que no muchos van a entrar, Amén. sino solo van a ser aquellos que sí tienen el deseo, aquellos que se esforzaron, aquellos que a través de la lectura de la palabra empezaron a abrir sus ojos. Porque, hermano, mire, hay un refrán que dice que no hay mayor ciego que el que no quiera ver. Amén. Y a veces nosotros o hay mucha gente que no tiene un cambio porque no quiere leer la palabra, porque a veces nos queremos enfatizar o agarrar la palabra a criterio nuestro, y la palabra se explica por sí sola. Usted mira a través de los contextos, la palabra nos enseña qué es lo que tenemos que cambiar. Y aquí el Señor está haciendo unas referencias a esta iglesia: necesitas cambiar. Amén. Eres tibia. Mire que dice la historia que ellos no tenían fuente de producción de agua, sino que a ellos venía a través de una tubería que ellos habían hecho, o les llegaba o aguas termales de unos volcanes que habían ahí, o de la otra lugar, creo que era donde estaban los colosenses, les llegaba agua fría. De esas dos aguas, cuando se juntaban, lo que llegaba hasta donde ellos era un agua tibia. Y sabemos que el agua tibia lo que produce en nosotros es un repudio, un rechazo, porque es un término medio, como dice la palabra del Señor. Entonces vino el Señor y los probó y dijo: no eres frío y ni eres caliente, no eres fervoroso, te has quedado en un estado estático. Yo necesito que tú me abras la puerta porque quiero llevarte a otra dimensión. Cuando hablamos de puerta es trasladarte a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. No te quedes viendo lo terrenal. Dice Pablo, hablaba que nosotros ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino conciudadanos del reino celestial. Entonces nos es necesario atravesar esa puerta a la dimensión espiritual para salir del acomodamiento. Y lo bonito, hermano, es que el Señor nos habla dentro y fuera de tiempo. Amén. Y nos da la solución. Vemos ante la luz de la palabra que Él dice: te aconsejo. Entonces nos está dando la solución. Sí. Te aconsejo, ¿ya? Que de mí compres. Entonces, sabiendo que la palabra dice: ¿de quién es todo el oro y la plata y todo lo que habita en la tierra? De Dios. Salomón lo dijo. Entonces, Amén. nosotros tenemos que abrir nuestra mente y poder escudriñar más la palabra y pedir la unción del Espíritu Amén. Santo, ¿eh? Para que se haga rema en nuestra vida y poder tener esa confiabilidad de que el que nos da la bendición es nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros aquí tenemos que las 5 cosas que eran ellos, el Señor dice: mira, con 3 que necesites cambiar. Estas 3 cosas. El oro refinado, que es la fe, no falte la fe, porque dice que el justo sin la fe no va a vivir. Por la fe vivimos nosotros, que lo que no tenemos el Señor lo va a suplir, porque Él lo ha prometido. Las vestiduras blancas, que no haya manchas, que no te veas como cabrito, como hablaban en el programa anterior, denotando las ovejas y los cabritos. Que no te veas como cabrito, quiero verte como una oveja, con vestiduras blancas, que hayan buenas obras. Colirio. No te sientas autosuficiente porque tú produces, laodicenses, una solución para los ojos, porque ellos eran médicos y dice que tenían un hospital para los ojos. No, eso no te sirve. Yo te quiero abrir los ojos del corazón, los ojos espirituales, para que puedas ver lo espiritual.
Amén. Desarráigate de esta tierra. Ahí se llegaría a cumplir la palabra que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Donde dice, mi oración es que sean abiertos los ojos de su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba ciego. Amén. Estaban más aferrados a su riqueza. Amén. Y es lo que Pablo dice. Y según lo que dice ese versículo, dice, para que sean iluminados y conozcan el llamamiento. Entonces perdieron su llamado, se descuidaron en muchas áreas, pero el Señor nos está dando esta solución, ¿verdad? Compren colibrí para que vuelvan a ver, para que miren como yo miro. Pónganse las vestiduras para que se presenten delante de mí dignos. Y eso es lo que el Señor nos está dando. Entonces, miren, si nosotros adquirimos este consejo que el Señor está hablando aquí en el versículo 18, vamos a tener una recompensa mejor. Y la recompensa que el Señor nos quiere dar, si mi hermana lo puede leer, y yo quiero que quede en su corazón, que los que nos están escuchando agarren esa palabra, porque todo lo que el Señor nos está hablando es para corregirnos. Amén. Y para que llevemos esa palabra a hacer un rema y que ese rema nos empuje y nos catapulte a la vida eterna. Amén. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué privilegio tan hermoso. Amén. Como dice usted, vine, te escudriñé, te di la solución, pero voy a volver. Voy a volver a escudriñar tu camino. Está como cuando nosotros vamos a la escuela y hacemos un examen. El maestro corrige todas las buenas, las que nos salieron mal, dice una segunda oportunidad, corrígete. Amén. Arregla las que están malas porque necesitas pasar un examen con 100%. Entonces, para que puedas tener un título, para que puedas pasar tu año, tu grado, entonces el Señor dice, corrígete, voy a volver, porque estoy cerca, estoy a la puerta. Está como cuando está hablando en Mateo 28. Aprendamos a discernir el final de los tiempos. El Señor ya está aquí a la puerta. Necesitamos nosotros enderezar lo que esté torcido para poder llegar a la estatura de vencedores. Vencer y tener el privilegio de entrar a una comunión con el Señor y poder estar al lado de Él. Amén. Y algo que podemos ver en este versículo dice, como yo también vencí. Amén. Entonces, mire hermano, el Señor no nos da carga que nosotros no podemos Amén. llevar. Amén. El Señor ya lo pasó, ya venció. Y miren la bendición que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Él nos está hablando en este pasaje y yo lo puedo entender así. Yo fui humano, yo fui tentado, pero vencí. Y el privilegio que a mí me dio mi Padre es que yo me sentara a la par. Así como hoy estoy aquí con mi hermana, así el Señor nos quiere tener sentados allá en su reino. Amén. Por eso dice, al vencedor. No está diciendo a todos, al vencedor. Amén. Al que venza estas características que tiene esta iglesia. Y podemos ver las otras iglesias, hay otras características, pero hoy nos hemos enfocado en esta característica de esta iglesia, al vencedor. Entonces nosotros tenemos la capacidad de vencer. Nosotros tenemos el poder de vencer y poder tomar esa recompensa y estar sentado a la par de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dice su palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos lleva de victoria en victoria. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, qué hermoso esto. Mire que el Señor está hablando a su pueblo, porque la iglesia se está acomodando. Y esto nos sirve para este tiempo. No solamente era para el tiempo en que se escribió esta carta cuando el Señor se la dio a Juan, sino también sigue vigente. La palabra del Señor dice que no tiene caducidad, es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Amén. Sigue vigente esto. Que en nosotros se pueda cumplir lo que dice la palabra, se enderece todo lo que esté torcido. Enmendemos todas aquellas cosas que a la luz de la palabra al Señor no le agradan. Compremos, como dice Isaías, sin dinero y sin precio. Amén. En la presencia del Señor. Entreguemos nuestras debilidades y cambiémoslas por buenas obras dignas de arrepentimiento. Sí, amén. Otra de las cosas que tal vez quiero enfatizar y que quede en nuestro corazón es de que dejemos entrar al Señor Jesucristo a nuestro corazón. Amén. Porque si Él venció,
Y si nosotros dejamos entrar al Señor, como dice el versículo con el cual abrimos, 20. ¿verdad? Amén. Yo entraré a Él. No entra a un cuarto, entra a Él. Amén. A Él. Nos es necesario nuevamente que Él entre a nosotros, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada, amado hermano. Amén. Y para nosotros ha sido un privilegio, Amén. una bendición poder compartir esta palabra, esperando que haya sido de bendición para aquellos que nos escuchen. Denos un like, compartan para que podamos expandir este reino, sabiendo que no lo hemos alcanzado todo, pero estamos en la perfección. Amén. Y vamos de aumento en aumento. Que el Señor me les bendiga. Y pues gracias, hermana Xiomara, por este privilegio de poder estar y compartir. Tengan ustedes un bendecido día y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.